Pues, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes en este maravilloso día de eclipse, em, de eclipse que ha generado un revuelo brutal, ¿no? Como nunca antes, y ya platicaremos de eso. Estamos en Restaurando al Ser. Es este espacio físico, etérico, en donde te acompañamos en el recorrido desde la parte oscura y temerosa de tu mente hacia la luz del amor incondicional de tu corazón a través de técnicas y herramientas para que desmontemos dogmas, despertemos tu curiosidad y nos encaminemos hacia una vida en armonía contigo mismo y con los demás y con el entorno. Y bueno, pues el día de hoy se nos presentó la oportunidad de platicar con Rosa María. eh, que ahorita ella se va a presentar y nos va a contar quién es. Nosotros la conocimos en una sesión de leyes biológicas que nos pidió y bueno, ahí estuvimos en la sesión, como siempre lo hacemos con todas las personas que llegan con nosotros, pero ya cuando estábamos al final, pues ya empezamos a platicar de cosas un poco más raritas, ¿no? Y nos identificamos perfectamente en otras cosas. Y bueno, realmente como parte de Restaurando el Ser, que lo hemos dicho muchas veces, que no estamos integrando todas las áreas del ser y una área del ser importante, pues es esto de lo que vamos a hablar hoy, porque nos afecta. Nos, nosotros afectamos al ambiente y el ambiente nos afecta a nosotros, ¿no? Hay una reciprocidad en esto y dado que en las últimas semanas hemos estado hablando mucho del entorno y de las cosas, hemos estado hablando mucho del sol, de hecho, Sí, del ¿no? sol, justo. Eso te iba yo a decir, hemos estado hablando del sol. De hecho, el programa pasado que estábamos revisando este libro, eh, justo nos quedamos en cuáles son los beneficios o los mitos, ¿no? Y los beneficios que hay de tomar la luz del sol, ¿no? Y bueno, esta semana tenemos la oportunidad de recibir a Rosa María, sí, ¿verdad? Que esto nos va a hablar pues, del fenómeno que ha sucedido el día de hoy, ¿no? Esto, y que bueno, por primera vez en mucho tiempo, de repente se generaron muchas teorías, mmm, digamos, de efectos negativos que iba a tener el eclipse, ¿no? O de cosas malas que iban a suceder el día de hoy, ¿no? Y pues bueno, el eclipse ya sucedió y aquí estamos, ¿no? Es como... Sí. Sí, hubo mucha expectativa, ¿no? Algo que en realidad, eh, como escuchaba, bueno, aquí Rosa María, si se dan cuenta, aparece como Amaris. Ya nos platicarás por qué Amaris, ¿no? Y que tuviste también una entrevista con ayer, ¿no? Con un hombre muy interesante, y me gustó lo que él decía, ¿no? Que en realidad este es un fenómeno que sucede eh, frecuentemente en realidad, ¿no? Lo que pasa es que no nos llega a nuestro lugar donde estamos, ¿no? Sino que sucede en el mar o en la Antártida o en el Ártico o en diferentes lugares, ¿no? Pero ¿por qué ahora causa tanta expectación? Y pues tiene que ver con este proceso planetario el que estamos atravesando. Entonces, si te presentas y nos cuentas un poquito de esto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, ayer fue mágico, bueno, antier fue mágico y ahorita me gustaría, después de presentarme, me gustaría platicar qué pasó el sábado, ¿no? Ajá. Y bueno, mi nombre es Rosa María, pero desde el 2008 empecé a canalizar y al canalizar principalmente a mi alma y a
mis maestros, empezaron a nombrarme a Maris y me gustó. Y por ahí con un tema del padre, de no quiero usar sus apellidos, porque si él no acepta lo que yo hago, pues tampoco quiero usar sus apellidos. Entonces, sí, soy Amaris. Hasta que años después alguien me dijo, ¿sabes qué significa Amaris? Significa promesa, ¿cómo se llama? La promesa del padre. Oh, wow. Y todos vamos a regresar. Entonces fue así como, el camino es en redondo, entonces. Muy, yo aquí cambiándome el nombre y entonces dije, está bien. Entonces, de todas maneras me gusta como vibra, me gusta mucho, porque es como, me bautizaron y me bauticé, ¿no? Ya no es solo el nombre que porto porque me lo dieron, sino también el que pueda asumir. Y bueno, ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué hago? Soy antropóloga social. Durante muchos años me dediqué a la consultoría, tengo una empresa de consultoría, pero siempre desde chiquita tuve la entrevista con Marco me dio muy, porque cuando yo hablo me aclaro. Entonces, me preguntó pues, que ahora sí que como de dónde vienes, ¿no? O sea, ¿por qué? Y fue de adolescente, mi pregunta era ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde me dirijo? Esa pregunta existencial profunda que puede causar depresiones terribles. Y con el tiempo la respondí, ¿sí? También aprendí que las respuestas son evolutivas y que a veces que sirven para el momento, pero después van cambiando. Y también con el tiempo aprendí, y después la pregunta de quién soy, qué hago aquí y a dónde me dedico se convirtió en quiénes somos, quién soy, qué hacemos aquí y a dónde nos dirigimos. Y entonces el mundo se hizo así, ¡puf! La vida se expandió así, ¡puf! Porque estas tres preguntas ya conjugadas en plural, nosotros, vino acompañado con que mis canalizaciones se fueron acompañando, fueron llegando seres cósmicos, arturianos, pleiadianos, seres de Andrómeda. Y entonces fue así como, primero era así como que, o sea, pues yo como, no es un tema de obedecer, sino que cuando llega la información me abro a recibir lo que corresponde porque sé que semejante trae a lo semejante. Y si la información que está llegando, este, va a corresponder conmigo, entonces lo permito. Generalmente yo no solicito información específica, sino lo que llega, de quién llega. Y esa confianza me ha llevado, te digo que hasta más lejos de donde hubiera podido, si hubiera sido desde la mente con expectativa. Y entonces es ahí donde se abrió esto de saber que somos seres cósmicos, ¿sí? Que no somos seres cósmicos con un origen cósmico, resultado de un proyecto cósmico, ¿sí? Y que me parece hermoso este entendimiento de que la divinidad, que somos también nosotros, es complejo entender la divinidad desde este otro punto de vista. La divinidad elige, todo esto va a aterrizar en el eclipse, ¿eh? No crean que ya me... La divinidad eh, elige una experiencia, experimentar una experiencia creando en el límite, o sea, en el límite de la 3D, porque la 3D, que es materia, hasta donde está el origen, la divinidad, que es lo más etéreo, pues hay mucha distancia. Nosotros somos el límite, A casi el límite, orilla. la orilla. Entonces, existe un proyecto que es desde la orilla conectar directamente con la divinidad. ¿Sí? O sea, no tener que pasar escalones, sino nosotros somos esta experiencia tan amada y tan cuidada que por supuesto hubo seres oscuros que dijeron, ¿a dónde nosotros queremos participar? Y entonces es cuando de muchas maneras, que no es el motivo del tema ahorita, fueron interviniendo esta experiencia al grado de terminar controlándola, ¿no? Como amnesia y aparte sembrando el miedo, el sentimiento, el odio, para poderse alimentar de todo esto. Entonces,
en esta perfección, quienes nos crearon, quienes participaron con su ADN, quienes participaron con su información genética para que nosotros existiéramos, que son muchas razas cósmicas, ellos dijeron, no, esto tiene que tener un fin. O sea, no podemos permitir que esto siga sucediendo. Y esto ayuda a que entendamos los seres humanos que nosotros vemos procesos micro, pero no vemos macro procesos, ¿sí? Y el eclipse es el fin de un macro proceso, de un tiempo macro, ¿sí? Que termina y que es, o sea, toda la conjunción, porque no solamente es el sol y la luna, es la cantidad de conjunciones planetarias, de astros que están participando en esto, es porque un ciclo cósmico terminó, un ciclo de 26 años está terminando. Y entonces por eso es tan importante este eclipse. De 26,000, ¿no? 26.000 años, sí. Por eso es tan importante, porque es un parteaguas, es un, ¡pum!, se acabó. Y he estado reflexionando, por favor, me encantará que me platiquen su punto de vista, porque esto no lo he escuchado en ningún lado, sino yo me conecto intuitivamente, y es los países en donde el eclipse está más fuerte, uno es México, ¿sí? Y es el femenino eclipsa al masculino. En el país donde mayor índice de feminicidios existe, mayor violencia en contra de las mujeres. Bueno, yo creo que de repente se lo exageran un poco porque sabemos que en Medio Oriente también la violencia es muy fuerte, pero bueno, los feminicidios aquí son terribles. Entonces no es casualidad que pase por México un eclipsar a un masculino que, que violenta. Eso ahí lo dejo, pero lo sentí, es como, y un femenino que no somete, que no lastima, es un femenino nada más que dejó durante 4 minutos, no lo dejó estar completamente en la tierra, en una era de lo femenino. Entonces, bueno, yo tengo más que decir, pero preguntas, comentarios. ¿Qué decir? No, digo, esta idea que acabas de plantear es interesante, ¿no? Esto, porque digo, principalmente creo que los países que atraviesan la franja del eclipse son México y Estados Unidos, ¿no? Hasta donde pude ver, y bueno, evidentemente partes del Océano Pacífico donde nadie lo va a ver, ¿no? Bueno, los animales. Pero, pero bueno, a mí eso me hace pensar, yo no sabía o no lo veía, no había recibido la información hasta ahora que tú lo estás comentando, de que sea el cierre del ciclo de este periodo de 26.000 años, ¿no? Esto, no lo había visto así. Es interesante, o sea, bueno, yo soy un poquito, soy mística, pero también soy racional, entonces, ¿por qué este es el inicio o el fin de este ciclo, ¿no? Esto, ¿por qué en este momento? Eso es como interesante. Y bueno, en términos, digamos, del colectivo, hoy por la mañana tenemos una mujer también, que es la abuela Marta Pico, ¿no? Que ella compartió en sus redes sociales un video donde explicaba que su mirada del eclipse más en términos de cómo el masculino y el femenino, el sol y la luna, es un hacer el amor, ¿no? Es esta conjunción de lo masculino y lo femenino, y que en realidad, pues por respeto también a la intimidad de la pareja, ¿no? Pues no necesitas salir a observarlo, ¿no? O sea, es más bien como quédate en tu casa adentro y siéntelo y cántale, ¿no? No necesitas salir como el fenómeno social que sucedió en muchos sitios, ¿no? Recién justo estaba viendo un video en Mazatlán, ¿no? Donde la gente estaba en la calle, en la playa, en el malecón,
viendo el eclipse, ¿no? Y ves todos los teléfonos alzados, grabando. Y, y bueno, es válido también al final del día, ¿no? O sea, creo que puede ser una experiencia también, eh, pues, excitante, emocionante para la gente, ¿no? El compartir un fenómeno en grupo, ¿no? En masa. Ujú. Entonces, y, y bueno, me gusta más al final del día si le vamos a atribuir algún significado al fenómeno, ¿sí? A este fenómeno cósmico que, como bien decía Evo, pues bueno, es algo que sucede, pues no de manera regular, pero al final del día sucede, ¿no? O sea, y que ¿cuál es el significado que tú le vas a atribuir? ¿No? Eh, Dependiendo de la información que tienes, ¿no? Entonces, semanas anteriores donde empezó toda esta información de todas las cosas malas que iban a suceder, yo lo veía y yo decía, ¿y de dónde se sacan eso? O sea, o sea, ¿cuántos eclipses ha habido y nunca ha pasado nada? ¿No? Esto, claro, hoy en el transcurrir de la mañana también hubo personas que dijeron, no, pues yo no salí a verlo, me senté a sentirlo y entonces sintieron, no sé, sensaciones, pues no sé, extrañas, ¿no? O de energía o vibración o lo que fuera. Yo no sentí nada, ¿no? Yo me metí a bañar justo a la hora del eclipse, cuando estaba en su cenit, me estaba bañando. Y ahí hice una meditación, ¿sí? Tan, tan, ¿no? Esto, entonces es como, eh, para mí es como, ¿cuál es el significado que tiene para ti? ¿No? Porque bueno, yo no recibo la información que tú recibes, ¿no? Entonces a mí me genera curiosidad, eh, ¿qué significa el cierre de ciclo de estos 26.000 años, ¿no? O sea, si bien es como, claro, tengo un conocimiento general que entras al cinturón de fotones o entramos a nivel cósmico al cinturón de fotones y entonces entra más luz y se empieza a elevar la frecuencia y todo este proceso de transición a lo que se denomina quinta dimensión, ¿no? Esto, y que bueno, supongo que tiene que ver con eso, pero no sé, no me parece que quizá nuestro público no esté acostumbrado a escucharnos hablar a nosotros en particular, a Ivonne sí, pero nosotras en particular de este tema, ¿no? Entonces, no sé, esos son como mi comentario, ¿no? Ivonne, no sé si quieres decir algo. Sí, es interesante pues hablarlo precisamente desde estos diferentes puntos de vista o sentires o marcos, ¿no? Desde donde lo vemos, eh, porque finalmente es un evento que nos atañe a todos, ¿no? Y Ujú, que a mí lo que se me hace fascinante en los últimos, bueno, en los últimos 30 años de mi vida he estado como muy metida en esto, pero eh, en los últimos, ¿qué será? 10 años, me llama mucho la atención el movimiento de los planetas, ¿no? Pero no solo el movimiento per se físico, sino todo lo que significa un planeta, ¿no? Mi hija fue la que se metió a estudiar astrología y entonces, pues, inevitablemente he entrado un poco a ese mundo. Y esto que tú decías, Rosa María, y que lo vi en una imagen, ¿no? De cómo se están conjuntando los planetas el día de hoy, ¿no? Que están en una línea todos. Y ahorita que te escuchaba hablar, sentí en el cuerpo, ¿no? Como si estos astros que tienen vida, ¿no? Que son seres vivos, y que son como tú y como yo, ¿no? O sea, que nos juntamos, ¿no? Como ahorita nosotras tres que nos juntamos. Bueno, hago paréntesis y aprovecho para decir que Eugenia McCarthy se disculpa porque tuvo una situación que tuvo muy importante de su vida que tuvo que atender.
pero está aquí con nosotros en espíritu. Esta conjunción que hacemos nosotros, ¿no? Es como esta conjunción de planetas que ahorita me dio la sensación de nos juntamos todos para echarle montón a la Tierra, ¿no? Al proceso de la Tierra para jalar, ¿no? Y llevarla a este proceso de ascensión, a este proyecto que tiene, desde donde yo lo sé, el proyecto que tiene Gaia, ¿no? Que es este ser vivo que conocemos como Tierra, pero que es Gaia. Su proyecto es muy grande y muy ambicioso, ¿no? Que es contener en sí misma todas las dimensiones posibles, ¿no? Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, hasta las 12, según yo. ¿Y qué va a pasar con eso? Es algo que no se ha experimentado en ningún otro lugar conocido por nosotros de este universo, ¿no? Así que todos estos seres astrales, que son los planetas, estrellas, el Sol mismo, están involucrados en ese proyecto, ¿no? Y están soportando el proceso al irse moviendo, ¿no? Y es lo mismo que sucede aquí a nivel personal en las familias, ¿no? Nos constelamos unos a otros, giramos unos alrededor de otros, algunos nos caemos bien, algunos no, algunos nos repelemos, ¿no? Pero es ese movimiento que es increíble poderlo ver en el adentro y en el afuera, ¿no? Y esto que dices, esto último que dices, Rosa María, de este femenino y este masculino, eh, me parece muy acertado porque yo estoy viendo mucho, mucho, mucho la violencia que ha sucedido a lo largo de los años en todas nuestras familias, ¿no? De la cual no se ha hablado, no ha salido a la luz y está saliendo a la luz ahora de una manera brutal, porque las mujeres de alguna manera dábamos por hecho que era algo normal, ¿no? Porque es producido dentro de la misma familia, esa violencia. Entonces, digo, y ejercida por el masculino, ni siquiera porque el masculino sea culpable como tal, ¿no? Sino porque es así ha sido esa dinámica de estos oscuros, ¿no? Que lo han hecho muy bien, que han destrozado las familias de maneras muy inteligentes, hasta Pues, tenernos ahora aquí, ¿no? con mucha astucia. Y sintiendo al público que va, que recibe esta información, sentí resistencia a poder mirar como otro más, otro quiénes más somos, ¿no? Ujú. Y, o sea, y ahorita quisiera regresar al tema del patriarcado, que por cierto, para que un sistema muera tiene que irse al extremo para que no queramos regresar. Entonces, Ajá. por eso se Se hacen está, los movimientos así, ¿no? la violencia cada vez es más fuerte para como sociedad no querramos volver a ir. Sea evidente que no queremos. ¿Por qué no queremos regresar? Y, Exacto. y yo quisiera, o sea, con mucha humildad y con muchísimo, con mi corazón abierto en amar, pedir como esta posibilidad de que existen otros mundos, o sea, la aceptación de que existen otros mundos. Y entre estos otros mundos incluye los intraterrenos. Ujú. O sea, nuestro planeta está más poblado de lo que podemos imaginar. Y creo que es importante que los seres humanos nos bajemos de la arrogancia de creer que somos únicos en el universo y en el planeta, ¿no? Que todo depende de nosotros. Y con que Gaia hiciera así, se sacude a los seres humanos y tan, ¿no? A sus Sí, pulgas. Se sacuda como perro, ya acaba con nosotros. pues, de repente creemos que nosotros hemos hecho terrible daño a Gaia, que Gaia está muy mal porque los seres humanos
Y una ocasión escuché algo muy bello que decía, es que gracias a lo que los seres humanos hacemos, Gaia evoluciona. Somos un gran estímulo para que Gaia evolucione. Pero los oscuros nos han metido la culpa de que miren nada más cómo tienen los mares, miren, cuando en realidad son las grandes empresas las que generan esa cantidad de plásticos, esas grandes cantidades de contaminantes, ¿no? Y creo que hay una parte que es importante bajarle a la culpa para adquirir responsabilidad, ¿no? Ujú, Y en el día a día la responsabilidad es qué consumo y cómo lo voto, ¿no? Cómo lo dejo ir, pero no solamente en términos de desechos, sino de mi propia vida, ¿no? ¿Qué pensamientos consumo y también qué hago con ellos? Y la culpa no es más que una forma de mantenernos sometidos, ujú. ¿sí? Me gustaría compartir algo muy íntimo que he vivido en la última semana, las últimas 2 semanas. Y esto tiene que ver con la vibración. O sea, hace rato nos reíamos, Ivonne y yo, de que, ¿y si la gente no quiere cambiar? No, pues es que no es opción. ¿Y por qué? Porque si la vibración está cambiando y está elevándose, entonces solamente es como, suéltate, ¿no? Como, suéltate, y entonces te vas a empezar a dar cuenta. Les voy a recordar que hace 50 años, 70 años, no era opción cambiar. Era, tú tienes que ser como tu mamá y tienes que aprender a bordar y a coser como tu abuelita. Y las mujeres tienen que llegar virgen al matrimonio. Y hoy la virginidad está bastante devaluada. Ya nadie voltea a ver el valor de una mujer en su virginidad. Entonces, claro que ha habido cambios. Y los cambios no solo son porque nosotros decidimos cambiar, sino porque hay una masa crítica que está cambiando. Ujú, Y eso es el inconsciente colectivo y se está moviendo. Hace 100 años, Hammer no hubiera tenido cabida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no era posible cuestionar a un conocimiento científico que estaba saliendo del oscurantismo. Llevaba unos 150 años saliendo del oscurantismo. No era posible cuestionar. Y entonces ahora no solo Hammer, o sea, hay una cantidad de propuestas cuestionadoras del status quo, de la forma de vivir, de la forma de concebir al cuerpo. O sea, y entonces si podemos mirar qué ha pasado de entre mi abuela y yo, sí hay un gran cambio. Entonces, no solo fue porque somos brillantes e inteligentes, porque la vibración está cambiando, sí, y porque sí estamos recibiendo ayuda. Eso a mí me queda Ah, clarísimo. Sí, ahorita me recordaste que te quería preguntar algo porque hablaste de que somos un proyecto, ¿no? O sea, como humanidad somos un proyecto y eso me parece muy interesante hablarlo porque em, cuando uno no sabe las cosas, entonces no entiendes y puedes, y bueno, me voy a regresar tantito porque te escuchaba hablar ayer en la entrevista que diste de que ignorar, ¿no? Ser ignorantes de lo que nos pasa, ser ignorantes de que hay unos seres oscuros que quieren o que han estado haciendo daño, ignorar el proceso planetario es, o hablabas específicamente de que el karma ya se acabó, ¿no? En 1987 que hubo la convergencia armónica, se tiró el karma de la rueda del samsara, pero nadie lo sabe, ¿no? O la mayoría de la gente no lo sabe, lo ignora. Y entonces, ujú. de hecho, los oscuros basan mucho su poder en la ignorancia de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría si nos pudieras explicar un poquito de este proyecto humano, porque de hecho a veces me cuesta trabajo explicarlo, porque estamos tan acostumbrados a la visión darwiniana, ¿no? De la evolución de las especies, y esa es la que tenemos en la mente, en el colectivo, ¿no? ¿Sí? En el pensamiento dominante, ¿no? Del
materialismo, ¿no? De toda esta Grecia, que además yo agregaría el tema de la lógica, es una forma de dominio para parcelar y meter en una caja Claro, el pensamiento. claro. El famoso, la lógica, ¿no? El famoso Bárbara Celar-Imperio, todas estas formas de que si tú no piensas con lógica, Sí. estás fuera de... Y esto, entonces esto. Si no eres racional, Como entonces, dogma, ¿no? y entonces todos los pueblos que no son racionales, entonces son controlables, porque son inferiores. Pero eso no es más que una forma de sometimiento del pensamiento, es una forma de domesticación. ¿Sí? Ujú, ujú, Entonces esto de que si yo no tengo cómo demostrar, entonces no existe, eso es falso. ¿Sí? Porque, pero si yo tengo un pensamiento lo suficientemente estrecho, lleno de cajitas cuadraditas, y si no cabe aquí, no existe, evidentemente estoy viviendo desde el pensamiento, no desde la conciencia. La conciencia no está en la mente. Esa es para mí es como la gran diferencia. ¿Sí? Claro. Que es, ¿dónde está la conciencia? Yo toda soy conciencia. ¿Por qué? Hace rato dijiste, mi cuerpo vibró. Claro, ahí está la conciencia, ¿no? ujú, Mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, ahí también está la conciencia. Porque la conciencia expande y el pensamiento contrae. ¿Sí? Entonces, primero, si podemos reconocer que hemos estado domesticados de estas formas, empiezas a decir, pues entonces, ¿cómo pierdo la domesticación? ¿Cómo me abro a esta expansión? Y hay que vean el otro proyecto, la meditación que cada vez permea más a la sociedad, más aceptada. ujú. Que la meditación es la forma de llevarte al silencio de la mente para que aflore la conciencia. Y entonces desde la conciencia empiezas a saber, pero saber no es conocimiento, sino a sentir, oler, escuchar, percibir. Y entonces es cuando por eso estamos empezando a darnos cuenta. Si no me doy cuenta, no lo puedo cambiar. Entonces, este es un proceso hermoso que sí estamos viviendo, pero yo siento que escalonados hay una parte de la sociedad, de esta humanidad, que sí se da cuenta y otra que no. ¿Sí? Pero entonces, quienes sí nos damos cuenta, por vibración, no solo por lo que decimos, estamos atrayendo, estamos cambiando la vibración del resto. ¿Sí? Entonces, este es el trabajo fuerte porque las primeras mujeres que decidieron que no iban a llegar vírgenes al matrimonio, cargaron con el inconsciente colectivo que inmediatamente les dijo putas. ¿Sí? Y entonces ellas les valió. Pues por eso el LSD y demás para que les pudiera valer. ¿Sí? En el caso ya sé que me moví de Deli- tema, me sigue moviendo a que este es un tema importante. El tema de la ignorancia es, si yo no sé que el karma ya no existe, entonces, y yo quiero seguir repitiendo el karma, es creer que yo voy a ser castigada porque fui una mala madre. Y es ahí donde quiero compartirles lo que les decía de lo que me pasó en 2 semanas, que he estado en un proceso intenso, fuerte, duro y muy hermoso. Fue despertar en la madrugada mirando cómo lastimé a mis hijos de pequeños. Y voy a traerlo a las leyes biológicas, porque estoy trabajando mácula, que tengo un problema de mácula, Ajá. y entonces estoy trabajando qué no quiero ver, qué Ujú, no he querido ver. Y entonces no quise ver cómo lastimé a mis hijas, porque dolía tanto que no podía con eso. ¿Sí? Y ahora ya lo puedo ver, viene el tema de mácula hace un año, y entonces requiero este proceso de poder ver y significó que me dolió muchísimo. Y esa madrugada que me despertó, el corazón dolió y fue, esto duele haberle hecho daño a mis hijos. Y en ese momento, este es el proceso de ascensión. Yo dije, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Elijo amar. Y todo ese dolor de mi corazón, y después así, una transmutación y una transformación preciosa.
Y hago referencia a esto y bueno, no solo trabajé ese tema, llevo varias madrugadas trabajando otros temas, o sea, estoy en intensivo. Y esto es el proceso de ascensión. No tenemos que echarnos un psicoanálisis de 20 años, 25 años para empezar a sanar al padre, a la madre. Este es el proceso de ascensión. Yo elijo ver, no quiero seguir haciéndome ciega a lo que ha lastimado, me ha lastimado y ha lastimado a otros. Me hago responsable, que ese es el tema central de la ascensión. Me hago responsable, no espero que venga un Mesías que vino hace 2000 años, y si quieren podemos platicar ese tema, o que venga un líder a decirme hacia dónde caminar y qué hacer. No, es cada quien somos responsables, porque el proceso del despertar es reconocer que dentro de mí está todo, todo Claro. es todo. Y todo significa que en procesos de meditación, de trabajos de los que hago, como viajes al multiverso, un día descubrí que dentro de mí está el universo. ¿Sí? Y entonces es cuando algo empieza a pasar que no lo controla la mente, porque la mente no puede con esto. La mente no tiene marcos de referencia para esto que estamos viviendo. Ujú. Entonces, el centro de todo es amar. Y voy a hacer referencia a Jesús en este tema de los macroprocesos. Jesús es parte de un proyecto macro de los esenios, que son cósmicos, ¿sí? Ujú. Y Jesús vino como, digamos, como la punta de lanza de este grupo, porque no vino solo, y José no era capaz. O sea, y María no era una pobrecita mujer, era una mujer iniciada en el templo de Isis, igual que María Magdalena y que Ana, la abuela de Jesús, igual que Jacobo, el esposo de Ana, el abuelo de Jesús, José y María, bueno, todos ellos eran adiestrados en la sexualidad sagrada. Y además eran cósmicos, conectaban con estos seres cósmicamente. Y les voy a decir la clave de todo. Jesús, cuando llegó y se dio cuenta que los seres humanos teníamos el corazón cerrado, lloró. Y entonces todo lo que hicieron fue para que a partir de ese momento ahora los seres humanos viniéramos a abrir el corazón. Y entonces, ¿por qué el corazón es tan importante? Independientemente que el corazón es un transmutador, es un portal, y el corazón es una puerta que conecta con el multiverso. Y ese ha sido el centro de los oscuros, de no permitir que el corazón se abra. Claro. El femenino está ligado al femenino, el femenino obscurecido, el femenino descalificado y el femenino eh, eh, relacionado con el demonio para que nadie quisiera entrar en el corazón. Y la verdad ha estado muy cerca la salvación, ¿no? Realmente todo el conocimiento está en el útero, que es otro portal, está en el corazón y está en la piña. Y entonces, ¿qué pasó hoy? ¿O qué está pasando? Porque el eclipse no terminó hoy. Hoy ya vimos cómo se juntó, bla, bla, bla. ¿Eh? Pero la influencia del eclipse lleva meses y va a Ujú. continuar meses. ¿Qué está Ok. pasando? Que los portales internos están despertando por vibración. Ujú. Entonces, cuando podemos mirar adentro, podemos encontrar respuestas. Mi Ujú. emoción. Y bueno, también me gustaría completar esa información con la idea de que nuestro ADN, pues es un ADN mucho más especial de lo que nos han querido presentar, ¿no? El ADN como tal también son pequeños portales, ¿no? La mitocondria en la célula es un gran portal también. Entonces, cada una de nuestras células es un diseño impresionante que no han podido, no, se me fue la palabra, pero no, los oscuros no lo han podido abrir, ¿no? O sea, ese código tan sagrado, que ese es el proyecto humano, ¿no? Ese código sagrado del ADN en la célula, no lo han podido, por más que han intentado quebrarlo, abrirlo, o como se diga, ¿no? Hackearlo,
no han podido, ¿no? Porque es muy especial. Ahora, de ahí a que nosotros humanos nos demos cuenta de eso, ¿no? De lo especiales que somos, de lo mucho que pasa, ¿no? Y sí, o sea, lo decías hace rato, ¿no? De la vibración nos obliga, por más que lo ignoremos, la vibración te empuja y te empuja y te empuja hasta que te tira, te tumba, te trastorna, ¿no? Y tienes que empezar a verlo, ¿no? Perdón, y Ujú. además de la vibración de lo que hablamos es del alma, porque cualquier enfermedad, cualquier desastre y tragedia que pudiéramos vivir es una llamada de atención del alma, Mm, que el alma quiere que regresemos a la vida, que regresemos a amar. Y entonces la enfermedad se convierte en una metáfora. claro. Entonces resulta que como es adentro es afuera. Y Ujú. nosotros que somos un universo completo, ¿sí? Estamos, tenemos, sí tenemos, yo no le diría controlador, pero le diríamos, sí tenemos a la sabiduría del alma, que es la que nos lleva de regreso a la divinidad, que es la que nos lleva de regreso a reconocer quiénes realmente somos. ¿Y cómo se reconecta con el alma? Primero, en mi experiencia, es la intención. ¿Sí? Yo quiero regresar contigo, quiero hablar contigo, quiero que me digas, quiero, dime cómo le hago, porque el alma también está buscando cómo acercarse, porque ella es la que nos toma de la mano, nos lleva directo. Y si lo quieren ver desde esa perspectiva, la otra es la biológica, que me encanta escucharte lo del ADN, porque la tercera hebra que está dormida es nuestra hebra cósmica, la que tiene el ADN de nuestra familia cósmica. Entonces se está despertando, quieras o no, eso no es voluntad, el ADN sí está reconectándose. Por eso Ujú, yo estoy feliz hoy, o sea, no estoy solo feliz hoy, pero este es un parteaguas porque ha habido otros. El 2012 fue otro, pero no se sintió tanto. Ajá. Y ha habido otros pequeños parteaguas de momentos que estamos haciendo clic, pero este ha sido muy importante porque sí hemos ido evolucionando, sí hemos ido ascendiendo, pero este es un rotundo, que este es el tema que te gustaría que tocara. Y es que pronto vamos a empezar a ver a los extraterrestres. Ya sé que Bueno, es un tema que podrían ponernos touch y decir, estas ya están locas. Pues sí. Pero los extraterrestres es como le llamaríamos a la familia cósmica, ¿sí? ujú, Eh, son los que nos han estado cuidando para que la vibración no baje tanto, que nos quedemos tan perdidos que no haya manera de regresar. ujú, Y que hoy por hoy ellos están viviendo una gran batalla contra los oscuros para que ya por fin ya se vayan, pero también nos están cuidando porque ellos dicen que esto no lo recibí yo, pero escuché que decían, y me pareció completamente claro, que si ellos hoy llegaran y los sacaran inmediatamente, los controladores tienen puestas muchas formas para lastimarnos, ¿sí? Como la NASA que maneja tecnología para inducir pensamientos. ajá, sí. Entonces, o para generar daño a un físico, ¿no? Generarnos daño físico, porque ellos están ya en una situación de desesperación. Ujú, Entonces, ¿qué está haciendo nuestra familia cósmica y los ángeles, arcángeles? Eh, que cuando uno empieza a meterse en este mundo y se le quita toda el barniz de Iglesia Católica y demás, encuentra seres preciosos y maravillosos, muchísimo más maravillosos de los que están en las estampitas. Y entonces es como, wow, participemos conscientemente, ¿no? Y conscientemente no sin irme a pelear a la NASA, ni por supuesto irme a meter con los Rockefeller y demás. Es, bueno, yo me la paso bien. Yo no voy a seguir alimentando oscuros, con miedo, con resentimiento, con rencor. Estoy haciendo cargo de mí. Esto es colaborar. Y saber algo que a mí me parece una joya. Los seres humanos somos unos grandes maestros. Los seres que eligieron venir a vivir la experiencia humana tenían que tener la gran maestría
para poder entrar en la oscuridad de la amnesia y poder salir. Y no cualquier ser fue invitado a esta experiencia. Entonces, tenemos que recordar nuestra maestría, porque todos estos seres que nos están ayudando nos honran, nos reconocen como grandes maestros, a la igualdad, en la igualdad. Y entonces ¿y dónde están tus alas? ¿No? Sí. ¿Dónde están tus alas? Sácalas. ¿Dónde está tu fuerza? Está en la Kundalini. El fuego interno está ahí. Hazte cargo de tu sexualidad. Limpia todas esas memorias que están ahí impidiendo que seas quien tú realmente eres. ¿Sí? Porque adentro está todo. Y es maravilloso. Pero fíjate, algo interesante que nos cuentas es atravesar el dolor, ¿no? Atravesar el dolor para transmutarlo, porque justo creo que es el miedo a entrar al dolor lo que te Creo deja, que se quedó congelada, ¿verdad? sí, creo que sí, Ah, ya, Otra. ok. ya. Entrar al dolor es lo que te permite dejar atrás la culpa, el miedo, ¿no? Porque si tú te atreves a entrar de lleno, como lo acabas de decir, ¿no? Que es una experiencia muy similar a una que yo tuve hace años ya también, eh, te permite ya no enrolarte en la culpa, ¿no? Sino que como eliges estar en el amor, ¿no? Entonces puedes mirar a tus hijas y decir, te hice daño, me duele, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, ahora nos responsabilizamos de nuestra relación, ¿no? Y hacemos algo diferente. Em, pero sí es necesario atravesar ese dolor que hay mucho y que como humanidad lo tenemos que ver, ¿no? El gran dolor de la violencia ejercida contra las mujeres, algunos hombres también. Bueno, de hecho, los hombres han sido violentados al llevarlos a este punto de violentar a las mujeres, Claro. ¿no? O sea, tampoco es que ellos tengan la culpa, ¿no? Sino que hemos sido todos vendados hacia una estructura terrible, ¿no? Pero hoy tenemos la posibilidad, ¿no? De hacer ese cambio profundo, pero ese cambio lo vamos a hacer nosotros y ese futuro lo vamos a construir nosotros. Y por el hecho de que otras personas, por vibración, están trabajando consigo mismo, facilita que yo pueda hacerlo. ¿Sí? Siempre y cuando esté en mi intención. Porque si mi intención está cerrar los ojos y entonces solamente mirar a la Matrix y preocuparme por el que dirán, por el exterior, por cumplir expectativas, y que también la decisión de no querer ascender y no quererse ser responsable, ¿no? Que en una canalización que hice la semana pasada dijeron, si se quiere, esto es voluntario, independientemente de que el planeta completo esté evolucionando, está ascendiendo, esto es voluntario. Si no quieren participar, entonces se van a ir con los oscuros a seguirlos alimentando a otro lugar. Así de fuerte es esa canalización. Tú no quieres participar de esto, está bien. Nadie va a fuerzas, pero entonces se van a mover a otro lugar donde puedan seguirse replicando esta historia. Y sí, yo sé que el dolor humano ha sido tan terrible, la experiencia humana ha sido muy fuerte, muy, muy fuerte. Nadie puede decir que ha sido linda con florecitas y maripositas, nadie, nadie. No. Cuando miramos la historia dices, ¿sí? Y entonces, atravesar el dolor requiere valor, sí, pero valor es saber que yo valgo dejarlo ir. No solo la valentía, es yo valgo dejarlo ir. Porque la culpa me llevó a la manipulación, a ser manipulada, y entonces no ser la madre que mis hijas requerían para ser unas hijas fuertes, que sí lo son, pero les faltó otra parte.
Entonces, cuando podemos mirar en macro, no solo en micro, de que cumplo expectativas de ellas, por caprichito, cuando veo en macro, otra vez, digo, este sistema no está funcionando ni ha funcionado. Y ya no debo de colaborar en él, porque no funciona. O sea, sí funciona para los oscuros, pero no para nosotros. Pero qué gran desafío construir algo nuevo. O sea, porque me parece que, digo, tengo dos temas, dos puntos ahí que me gustaría comentar, pero justo ahorita te escuchaba y me parece que parte del grande desafío es cómo voy a construir algo nuevo desde la manera de relacionarnos, la manera de trabajar, ¿no? Esto, eh, porque al final se van repitiendo los patrones y te tienes que dar cuenta de ellos para después poderlos modificar, ¿no? Sobre la marcha, además, ¿no? Y eso es lo que hay que tener, esa flexibilidad, ¿sí? Esto, pero bueno, hay dos puntos que yo te escucho. Uno me parece que a lo mejor requeriría de otro programa, que es la sexualidad sagrada. Sí. Importantísimo. Totalmente. Entonces, antes de ese punto, voy al anterior, que me parece que es más relevante en este momento, ¿no? Cuando nos compartiste tu experiencia de esto que no querías ver, de este dolor, ¿no? Y que pudiste atravesar y que en el momento en el que lo sentiste ante la conmoción, pero decidiste amar. Y entonces en ese momento se liberó. ¿Cómo es eso? O sea, porque, digamos, la palabra suena fácil, digamos, porque creo yo que tú ya lo tienes como elaborado, o sea, ya, ¿no? O sea, tú ya sabes a qué te refieres con eso, ¿no? Pero es, ¿cómo es el momento de la experiencia donde estás con ese dolor y decides amar? Sí. Y entonces eso permite la sanación, permite la liberación de todo este dolor. Bueno, primero quiero explicar qué es para ti amar, Ujú. porque en la técnica que yo uso en terapia, se llama Instrucciones al Alma, no usamos la palabra amor para recuperar códigos. Es una técnica que quita programas y recupera códigos y esencia. Eso va a Ajá, la conciencia. ajá, Y la palabra amor está muy sucia. claro. En nombre del amor se han hecho cosas horribles, igual que la palabra dinero, igual que la palabra triunfo, éxito. Entonces, Ujú, hay otras formas, ¿sí? Y la palabra amar es el equivalente a la vibración de Dios. ok. Ujú, La palabra de Dios, diosa, divinidad, uno. Y lo que hace amar es integrar, ¿sí? ujú, Y tenemos un daño, el que sea, está plantado en la dualidad. ujú, Y la dualidad tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con un cerebro roto, que de hecho ese es otro tema que podríamos platicar muchísimo, sí, pero parte del daño que ha tenido la humanidad es que hubo un momento de un gran cataclismo y fue tanto el dolor que el ujú, cerebro se partió en dos. ujú, Pero también esto llevó a la humanidad a vivir la dualidad, que era también parte de... Esta parte no lo tengo muy clara y de repente me enojo mucho porque les digo, oigan, Dios quería experimentar, pues que venga aquí, o sea, o sea, me enoja y le digo, oye, es que ha sido fuerte, ha sido cabrón. Entonces, que tú querías experimentar esto, sí, yo, ¿por qué? Sí, sí, yo comparto tu enojo, totalmente de acuerdo. Yo, ¿por qué necia, estoy aquí sufriendo? Porque Dios quería experimentarse a sí mismo. Que no me joda. Me sumo, me sumo. es esta mentecita pequeña, eso lo he vivido en esta experiencia mucho tiempo, esta mentecita pequeña, ¿sí? Ujú, Cuando no acabamos de reconocer que nosotros somos Dios. ujú. Claro, claro. Entonces, aquí le reclamas, es, sí, Oye, ¿por qué viniste? como tuve una operación de algo terrible, le dije a mi alma, y además yo me dedicaba a la sanación esenia, ¿no? En esa época, y le dije a mi alma, oye, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué tenía que llegar hasta este momento? Y me dijo, yo sí te avisé, tú no escuchaste. Entonces hicimos un trato y yo le dije, bueno,
Tú vas a hablar más fuerte y yo voy a prestar atención. ¿Sí? Claro. Esto es cuando empiezas a decir, bueno, hay un alma y alguien que conoce el mapa y yo no le estoy haciendo caso. Entonces, este es el despertar, es cuando empiezo yo a recuperar poder. Pero bueno, cuando, cuando yo hablo elijo amar, yo no sé qué está pasando, mente no puede con esto, mente no puede con tema dolor, literal, mente no sabe qué hacer con miedo, con dolor, con nada de esto sabe qué hacer. Entonces, sentada en la cama, dije, elijo amar. Y amar significaba hacer esto. No entiendo, porque esto significa que yo hice cosas que lastimaron a mis hijas, pero esto mismo repliqué de mi madre y de mi abuela, con los abuelos. Entonces es más complejo que esto. Entonces es tanto que elijo amar, que significa integro todo esto y lo reconcilio, porque cerebro polariza y rompe y corazón unifica. Y corazón no Claro. es Hello Kitty, muchos corazoncitos color de rosa y ahora todos nos amamos. No, es unificación. Y unificación permite poner límites, unificación permite darme cuenta, unificación me lleva a otro lugar. ¿Sí? Y entonces, y aún así no funcionó. Ya, qué bueno que sigues preguntando, pero no me acabó de funcionar, me seguía doliendo. Y saqué mi máxima, que fue, yo confío en ti, Jesús. Que eso me sacó de esa operación, que fue muy, muy peligroso. Y entonces, Jesús es el Yahshua, es el yo soy. ¿Sí? Es un mantra muy poderoso porque es yo soy. ¿Sí? Entonces, cuando pude decir, yo confío en ti, Jesús, fue así. O sea, no solo fue una liberación, sino mi vibración se convirtió en paz, una gran paz. Y en ese momento solo elegí. O sea, necesitaba ya descansar. Algo muy profundo, algo muy viejo, y que ahorita podría decirte que no solo tocó a mis hijas, con la que anoche tuve una plática muy bella con una de ellas, que dije, oh, estoy trabajando 2, 3 por ti, todas mis compañeras, por mí, todas mis compañeras, y entonces, y sí le platiqué a ella anoche ya esto, pero algo le pasó, y a la otra también le está pasando algo. Por esto les comentaba, es por vibración el cambio. Me sano yo, se sanan mis hijas, se sana mi madre, se sana mi padre. ¿Sí? Por eso esto es una revolución. No es un pasito a pasito y poquito. No, esto va muy rápido. No lo estamos pudiendo ver porque los controladores solo nos dejan ver todo lo que está mal. Pero por eso yo estoy tan contenta hoy. O sea, se siente. Si lo quieres permitir, siéntelo. Y quiero llevarlas les decía, hace rato le decía a Ivonne que estaba sintiendo las líneas del tiempo, ¿no? Los saltos de carril, que hay información de cómo saltar de carril para cambiar tu vida, de lo que no te está gustando, Diana, y llevarlo a otro lugar. Me están guiando. Y entonces, en uno de estos saltos de carril, en nuestros momentos vino mi yo del futuro y me dijo, ya lo logramos. ¿Sí? Entonces fue así como, y si se fijan, la palabra es muy fuerte porque habla de un pasado y es un futuro. Ya lo logramos. Y entonces no te preocupes, ya lo logramos. Cada vez que yo siento duda en algo, me muevo así, ya lo logré. Hago así física, mi mente se mueve hacia el lado derecho y ya lo logramos. ¿Sí? ¿Qué? No sé. Sí me dijo un par de cosas que me preocupaban, pero me dijo, lo demás no te lo cuento porque lo vas a ir construyendo. Y entonces, ha habido 2 momentos de ventana, así muy pequeñitos, que me mostraron cómo se siente vivir en la quinta dimensión, en la nueva humanidad. Y fue así, no les puedo decir con palabras, pero fue sin ego, sin pensamiento cargado, ya lo dije hace un momento, sin pensamiento cargado de todas las creencias, sin un cuerpo cargado. Entonces, ¿cómo se vive? El cuerpo lo sabe, pero nosotros no le queremos prestar atención. Porque en la memoria del cuerpo también hay un futuro.
Y entonces, si le prestamos atención al cuerpo, el cuerpo nos va a mostrar qué es vivir en quinta dimensión. Y entonces, cuando lo podemos vibrar, lo podemos vivir. Y entonces manifestamos no por carencia, sino por totalidad. Sí. Esto, Ok. bueno, ya estamos en tiempo. Vamos a tener que terminar. Pero antes de, quiero puntualizar esto porque se me hace bien interesante y es, nosotras, Diana y yo, fuimos a Monte Shasta, ¿no? Un par de veces, eh, una experiencia maravillosa, en donde podemos decir que experimentamos la quinta dimensión, ¿no? La vivimos así plenamente, en cuerpo, alma, espíritu, totalmente. Y además de una manera súper interesante, porque en cuestión de segundos pudimos pasar de tercera a quinta, y poder sentir la diferencia de estar en una y estar en otra en cuestión de minutos, ¿no? Y eso fue interesantísimo. Y entonces, cuando regresamos, y alguna de mis alumnas me preguntaba, bueno, pero pues qué, o sea, ¿por qué Monte Shasta, no? ¿Por qué no voy aquí a la esquina y lo hago posible, no? Y yo le decía, es que hay puntos en el planeta, hay puntos especiales que te permiten, ¿no? Como están en una vibración diferente, te permiten tener ese acceso, que no sería, ¿no? Aquí, Ciudad de México, ¿no? En el Zócalo. No hay forma, o sea, no, digo, tendrías que tener un nivel de meditación profunda para poderlo sentir ahí, ¿no? En cambio, acá se te facilita, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita me lo recordaste, ¿no? Porque ciertamente lo que vivimos allá fue muy especial y es un recuerdo corporal, ¿no? Mental y corporal al que yo regreso continuamente cuando siento como esta pesadez del día con día y de no, no, no. O sea, muchas veces el pensamiento de no, no lo estamos logrando, no, no, no estamos avanzando, no, esto está de la fregada, ¿no? Y entonces es reconectar otra vez con esta sensación. Y entonces yo creo que es una parte importante de compartir con los que nos escuchan, ¿no? De poder acceder a estos espacios que nosotros ofrecemos en Restaurando al Ser, ¿no? De poder tener ese espacio para que conectes con ese lugar tan amoroso, tan lindo, ¿no? Para que puedas sostener tu vida cotidiana. Y Porque Shasta son nuestros antepasados. O sea, quienes viven adentro de los son lemurianos, que son nuestros antepasados. así es, Han así es, estado aquí para resguardar el planeta sosteniendo una alta vibración. así es. Y que ya pronto van a salir para poderlos abrazar. Hace ayer, me parece, es como comentario, estaba escuchando, se me atravesó en YouTube un video de Dolores Cannon, bueno, de gente que está como Bueno, bueno, releyendo las enseñanzas de Dolores Cannon. Entonces era un video sobre el tipo de sangre y cómo el tipo de sangre habla de tu origen estelar, de tus ancestros, ¿no? Y entonces hablaba del tipo O, ¿no? Yo soy O. Entonces, esto, y ahorita que lo acabas de decir, eh, Rosa María me lo recordó porque decía, los tipo O son los que son descendientes de Atlantis y Lemuria, ¿no? Que es justo esta relación que hay con, bueno, de Lemuria particularmente con Monte Shasta, ¿no? Entonces, y que bueno, esas son las cosas que vas descubriendo cuando tienes estas experiencias, ¿no? Cuando viajas y bueno, como dice Ivonne, todo lo que vivimos, ¿no?
Y me acuerdo mucho que trajimos un libro de regreso, que es, no me acuerdo el nombre de la autora, pero es una de las primeras mujeres que canaliza a Dama. Aurelia, dice. ¿Perdón? Aurelia. Aurelia. Aurelia Louise Jones, yes. Ujú. Y bueno, me parece que es el primer libro donde está relatando el hundimiento de Lemuria, ¿no? Y yo recuerdo que llegó ya en casa, ¿no? Tranquilamente sentadita leyendo mi libro, y entonces estoy leyendo esa parte y de repente me inunda un llanto, ¿no? Pero así de, ¡ah! Así de, me oprime el pecho. Me tuve que levantar a llorar al baño, pero más a esconderme, ¿no? Porque había gente a mi alrededor. ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? ¿No? Y bueno, ya fui al baño, me calmé, respiré profundo, ¿no? Me lavé la cara y ahí regreso y bueno, seguí tomando otra vez mi librito, ¿no? Y la siguiente línea que leo, ¿no? Sí. Si tú estás llorando después de leer estas líneas, es porque tú moriste en el hundimiento de Lemuria y tienes memorias de dolor. Y yo así de, por supuesto, volví a llorar, me tuve que volver a parar al baño, ¿no? Entonces, pero son de esas sincronicidades, ¿no? Esas comunicaciones del cuerpo, ¿no? Que te están permitiendo a través de un libro sanar una memoria que ni siquiera sabías que tenías, ¿no? O sea, esto, vamos, yo tenía una particular interés por ir a Monte Shasta, que pues, no sabía por qué, pero yo decía, pues yo quiero ir algún día, y bueno, de repente surgió la oportunidad, y pues ahí nos aventamos como el borras y fuimos, ¿no? Entonces, y terminó en esta experiencia, ¿no? Entonces, de repente es como esa es la parte mágica y la parte de seguir el corazón, ¿no? De seguir esa parte que tú ellas, ¿no? Pero no puedo, no tengo dinero, no sé qué. Tú hazlo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Y pasa que estamos aquí, ¿no? Al final del día. Yes. Así Entonces, es. bueno, pues sí, ya se nos ha terminado el tiempo, ha sido un gusto. Bueno, por supuesto, espero ya hablaremos, el que puedas retornar con nosotros a hablar de la sexualidad sagrada, entre otros temas, ¿verdad? Y es cuando uno hace así como. Sí. En la que nos habíamos estado perdiendo los seres humanas, y es como, es todo una maravilla empezar a crear desde una sexualidad sagrada. Ujú, No, Yes. la nueva humanidad se asentará en crear desde una sexualidad sagrada, desde un sagrado femenino y un sagrado masculino. Sí. ujú, Así es. En esa integración de la que hablas, ¿no? ujú. Muchas gracias por la invitación. Muchas Muchas gracias a ti. gracias. Gracias, Rosa María. Ha sido un placer muy agradable tenerte por acá. Seguiremos en contacto y haciendo cosas juntas. Y bueno, Denos like, por favor, suscríbanse al canal, háganle llegar este video a alguien a quien ustedes crean que les puede servir, ¿sí? Si a ustedes no les gustó, no importa, denos like de todas maneras. Nos sirve. compartan. Sí, nos sirve llegar a quienes sí. Sí está contratado con nosotros para recibir esta información. Y está el código Tortuga, por supuesto. Sí, ahí lo tiene Ivonne, que es nuestro ebook, ¿no? Que hemos preparado con mucho amor para todos ustedes, donde hacemos precisamente esta integración de cuerpo, psique y espíritu, con 13 códigos que les ofrecemos para transformar estos paradigmas, ¿sí? Que nos han mantenido esclavos, ¿no? De una mente compartimentalizada y limitada, ¿no? Así es. Y que el libro está dirigido específicamente al proceso de la ansiedad, pero la ansiedad está enraizada
en esta ignorancia de lo que está sucediendo. Así que, Exactamente. Pero puedo comentar nada más. Yo tengo un canal en YouTube, entonces, si gustan, es Amaris Lenguaje de Luz, y también mi página web es amaris333.com. Así que, Excelente, muchas gracias. qué bueno que lo dijiste, perfecto. Y pues aquí estamos generando comunidad y transformación. Gracias por escucharnos, gracias por creer en nosotros y compartir y escriban, pongan comentarios, porque eso también nos ayuda a que los videos se muevan mucho más. Pues muchísimas gracias y nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias, Rosa María. gracias. Bendiciones. Gracias.